Dragon Ball Golden Age capítulo 16. Volvemos con Dragon Ball Golden Age, y en el capítulo anterior vimos la historia de fondo de Nappa, desde qué sucedió cuando fue revivido y cómo cambió hasta el día de hoy, entrenando con la maestra Fan Fan y conociendo a su ahora esposa Sandra, pero volviendo al presente contra Bojack. Ahora los tres Saiyajin que anteriormente trabajaban como compañeros y dieron un giro de 360 grados a sus vidas, nuevamente se encuentran uniendo sus fuerzas contra un enemigo en común. Y por supuesto los demás guerreros Z, incluido Gohan, se encuentran peleando con los hombres de Bojack. ¿Podrán hacer frente a tan poderoso enemigo y derrotarlos de una vez por todas? Descubrámoslo. Te recordamos que este es un fan manga escrito y dibujado por el autor de Great Fiction, y te dejamos los enlaces a sus redes en la descripción para que puedas apoyarlo y que siga con esta gran historia. Frente a frente se encontraban Raditz, Vegeta, Nappa y Sandra contra Bojack, listos para pelear contra un enemigo en común. Apenas iniciar la batalla, estos desaparecieron a super velocidad y arremetieron al mismo tiempo con una increíble presión contra el pirata espacial. El choque fue tal que destruyó el suelo del lugar y los edificios cercanos que aún quedaban con facilidad, pero no lograron hacerle un solo rasguño a Bojack, quien detuvo cada uno de los golpes con sus dos manos. Magia ki, fuerza bruta, todo al mismo tiempo. Sin embargo, esto no los desanimó. Los cuatro estaban llenos de adrenalina para la batalla, y Nappa gritó que justo como en los viejos tiempos tenían que deshacerse de ese tipo juntos. Después de esto, el espectáculo de explosiones e impactos por todo el lugar no se hizo esperar. Incluso con los cuatro peleando a toda velocidad y máximo poder, Bojack no parecía perder ni un poco de ventaja. Lograba cubrirse en todas sus técnicas y no se mostraba ni un poco preocupado. Raditz y Nappa se encontraban utilizando sus habilidades especiales. El primero su endurecimiento, el segundo las artes marciales internas, Sandra todo su arsenal de patrullera galáctica, y Vegeta, como era de esperarse, todo su poder bruto. Pero Bojack lograba regresarles todo, así que tal vez lo que necesitaban era un trabajo en equipo un poco más organizado, por lo que Nappa y Sandra fueron los primeros en poner el ejemplo. Luego de que la patrulla galáctica fuera lanzada un poco lejos por uno de los golpes de Bojack, este le distrajo lanzándole dos disparos con su pistola, los cuales el pirata espacial destruyó con sus puños, pero Nappa aprovechó este breve instante para lanzarse a toda velocidad contra él. Apenas dejándole tiempo para reaccionar y cubrirse con el otro brazo, el Saiyajin había usado el ataque aprendido gracias a su maestra, el puño de la mantis o Kamakiri Ken. La enorme presión y poder de ataque hizo que el suelo debajo de Bojack se destruyera. Aunque este logró aguantarlo sin problemas con su brazo, intentó responderle a Nappa con un puño de su otro brazo. Pero Nappa logró mantenerle el ritmo, evadirlo gracias a las artes marciales internas, que si bien no era un experto total en ellas como lo fuera Reina, sí que logró darle problemas a Bojack. Primero rozó por unos centímetros su cara, hasta que logró darle de lleno en la quijada con su rodilla, y molestándolo en extremo. Pero antes de que pudiera contestarle con otro ataque, Sandra llegó dándole una patada perfectamente en sincronía con Nappa, y así lograron sacar a volar a Bojack. Ahora sí que Bojack dejó de jugar y apenas levantó y utilizó su habilidad de materialización mágica, esa misma que usan los namekianos y otras razas para crear ropas u objetos. Pero él la utilizó para hacer una especie de lanza con picos. La tomó y se preparó en pose de batalla. Vegeta y Raditz no perdieron el tiempo y atacaron también en equipo. El primero utilizando una espada de ki, la cual llamó la espada de Vegeta. Hey, entendí la referencia. Dragon Ball Multiverse, para contrarrestar la lanza de Bojack, y Raditz con su endurecimiento para lograr bloquear dicha arma. Entre los dos a toda velocidad lograban esquivar y cubrirse de los ataques de Bojack, hasta que Raditz logró encontrar el momento idóneo para atacarlo por detrás. Utilizó todas sus fuerzas en el puño y Bojack se dio cuenta en el último momento, incitándolo a darle su mejor golpe. Una enorme explosión se dejó ver en el lugar y todo alrededor estaba siendo destruido, pero mientras tanto en el otro mundo alguien se encontraba observándolos desde muy lejos. Sintonizando la pelea de un enorme televisor con antenas se encontraban Gine, la madre de Goku, que ahora estaba completamente impresionada del espectáculo, el cual estaba dando su hijo Raditz. Se sentía bastante orgullosa de lo que veía en sus ojos. Para ser más específicos, se encontraban en el interior del castillo de Enma Sama. Detrás de ella no solo estaba Bardock, sino también
el mismísimo Enma, quien admitía que la pelea estaba poniéndose muy intensa. También los demás ogros y trabajadores, así como el abuelo Gohan. En ese momento apareció Goku frente a ellos con el distintivo sonido de la teletransportación y trayendo consigo a Kamisama, Bubbles y Gregory. Luego volteó a ver a los demás y los saludó preguntándoles si ellos también se encontraban viendo las peleas. Esto como si de un espectáculo se tratara. Gine los saludó sorprendida de que apareciera de repente y Bardock le preguntó en dónde había estado, pues estaban esperando a que llegara hace varias semanas, luego de que muriera en la batalla contra Cell. Aunque claro, no sabían lo que de verdad había pasado con él y Kaiosama. Goku les dijo que lo perdonaran, pero estaba acampando en el camino de la serpiente junto con Kamisama, y al voltear al televisor vio que se encontraban viendo a Raditz y Vegeta pelear contra Boya. El abuelo Gohan saludó también a Goku, le dijo que hablando de peleas, Gohan, es decir su nieto, lo estaba haciendo bastante bien contra su oponente. Todo su entrenamiento y las habilidades que Goku le había enseñado estaban haciéndose notar. Goku dijo con orgullo que ese era su muchacho, y lleno de entusiasmo pensó que era momento de desmontar su apoyo. Gine lo siguió y dijo que haría lo mismo, pues su familia lo necesitaba. Entonces los dos, como si estuvieran sincronizados, tomaron una gran bocanada de aire, y después gritaron a todo pulmón. Goku primero le gritó a Gohan y le dijo que diera su máximo esfuerzo y lo lograría, y después mencionó también a su hermano. Gine por su parte mencionó tanto a Raditz como a Gohan por igual. Padre y madre se veían muy entusiasmados mientras Bardock y el abuelo Gohan sonreían detrás de ellos. Ver a la familia reunida era una vista muy poco usual, pero demasiado agradable. Regresamos al campo de batalla, pero esta vez con Gohan, quien se encontraba en Super Saiyajin Full Power. Los golpes que intercambiaba con Sangia parecían bastante parejos. Ambos se encontraban dándolo todo y ninguno pareciera ceder contra el otro. Además, los signos de la batalla como las heridas eran evidentes. Sangia pensó que no podía tomarlo a la ligera, no solo por su poder bruto y técnica que eran bastante buenas, sino por su estrategia y talento, los cuales eran de lo más alto. Para cuando ella planeaba algo, el Saiyajin ya tenía la respuesta para sus ataques. Por un momento pensó que también era el tipo de persona que le atraía. Oh no, aquí empieza el Gohan colonizador. Gohan por su parte reconoció que Sangia era una peleadora sorprendente. Su fuerza era equivalente a la de su padre Cell cuando pelearon, hasta quizá un poco mayor. Además, tenía una increíble intuición y anticipación, incluso cuando planeaba su ataque con docenas de movimientos de ventaja. Ella tenía cómo contrarrestarlo. Por un momento pensó que sería de mucha ayuda si la tuvieran de su lado. Gohan estaba resistiendo un combo de golpes bastante agresivo, hasta que respondió y Sangia se dio cuenta de que todos sus ataques estaban apuntando hacia su parte superior, por lo que intuyó que el próximo ataque vendría por debajo. Un golpe en su punto ciego mientras se protegía la cara, justo en su costado, es decir, un gancho al hígado. Pero Gohan ya se había anticipado a esto. Esa rápida sucesión de golpes hacia su cara habían sido su propósito para que ella levantara sus brazos y descuidara por completo la parte inferior. Así que sería muy fácil que Sangia predijera que el próximo golpe sería por debajo de su línea de visión. Pero en realidad esto también era una finta. Su verdadero ataque iba de nuevo hacia arriba, y en un golpe muy rápido y certero para tomarla de sorpresa en su nuevo punto ciego, y ya la tenía. Sin embargo, en el último momento Sangia apenas pudo darse cuenta y prepararse para ello. Ambos recibieron el golpe de su oponente y lograron bloquearlo en el último momento con sus brazos, no sin antes recibir algo de daño por la fuerza del impacto. Gohan se impresionó de que ella pudiera ver a través de su estrategia, y se emocionó pensando que parecía una especie de juego de ajedrez a super velocidad. Estaba maravillada con esta pelea, mientras Sangia reconoció que hubiera estado completamente acabada si ese golpe le hubiera dado. Gohan era un peleador de temer, quizá el mejor con el que se había enfrentado. La pelea continuó con el mismo nivel de intensidad. Ambos peleadores seguían dando lo mejor de sí mientras solo se podían ver las estelas de sus movimientos, estas abarcando enormes distancias en el cielo y ocasionales golpes que retumbaban a lo lejos, como en One Punch Man. Cerca de ellos se encontraban Piccolo y Videl forcejeando. Los dos parecían tener la misma fuerza o casi la misma, a pesar de que el Hera-Seijin se veía más grande y agresivo. Y de alguna forma Gohan y Sangia lograron no interrumpir su pelea mientras ellos mantenían ocupados peleando a toda velocidad, y llegando casi a chocar contra ellos. Sangia decidió abrir distancia para atacar de lejos, por lo que se alejó a toda velocidad de Gohan, quien ya tenía pensado que lograría alcanzarla, pero para hacerla más fácil, le lanzaría 3 disparos rápidos teledirigidos. Con esto tendría que reducir su velocidad para lograr esquivarlos. Sangia se dio cuenta de esto, así que redujo su velocidad.
pero de golpe concentrando su energía en las manos para dar una maniobrada y frenar el giro ligeramente. Luego se tiró hacia atrás, logrando que Gohan fuera tras él y le tomara la delantera. A Gohan le tomó unos segundos darse cuenta de lo que había pasado. Ahora él era quien se encontraba en desventaja. Sangue extendió sus manos y le lanzó 2 rayos, justo como lo había hecho él. Pero como era de esperarse, Gohan logró salir también de esta. Ya había utilizado mucho las técnicas de su padre y de Piccolo, por lo que era momento de usar la suya propia. Para esquivar los ataques de Sangia, Gohan se puso en posición fetal y comenzó a dar vueltas a gran velocidad, casi como si fuera una rueda, lo que ocasionó que cayera de vuelta hacia donde Sangia se encontraba. Y sin percibir ninguno de los dos ataques, Sangia no esperaba una maniobra tan peculiar de Gohan, el cual puso toda su energía para convertir ese movimiento en un poderoso golpe, impactando de lleno en Sangia y causándole un gran daño, aunque el Saiyajin terminó un poco sonrojado. O no, ya que no esperaba que en su cara quedara justo contra el pecho de su oponente. La explosión y el impacto del ataque se escuchó a lo lejos. El número 18 se percató de ello, imaginando el enorme dolor que habría sentido Sangia, pero no era momento de que estuviera preocupándose por sus enemigos, ya que tenía un problema mucho mayor delante. Yamcha 18 y Tenchin Han, los tres aún se encontraban peleando contra el Bujin, quien si bien se veía bastante cansado y herido, seguía teniendo la ventaja contra estos tres gracias a sus habilidades mágicas y el escudo protector. La pelea había durado demasiado, por lo que ya harto decidió terminarla lanzando una gran cantidad de rocas y objetos puntiagudos hacia ellos, para así terminarlos con ese ataque. Los tres se prepararon para separarse y evitarlos, pero antes de que Bujin pudiera arrojarlos sintió una extraña fuerza que lo paralizó de golpe. No podía mover su cuerpo, y era una sensación algo familiar. ¿Telequinesis? A lo lejos se encontraba Chaos, quien estaba utilizando su poder psíquico para lograr mantener quieto al enemigo. Bujin estaba furioso de que un enemigo más apareciera, y además consiguiera mantenerlo quieto. Pero a punto de perder el control, Chaos le gritó a los demás que se apresuraran y lo atacaran con todo lo que tuvieran. Número 18 fue la primera en aprovecharlo y le dio su golpe directo al estómago a toda velocidad. Yamcha utilizó su ataque de colmillo blanco y lo hirió gravemente en el mismo lugar, dejándole heridas abiertas, mientras Bujin furioso se puso en posición para utilizar la técnica especial de los hilos de los Hera Seijin y absorber sus energías. No podía morir aún, no de esta manera. Pero en cuanto estiró sus manos, estas fueron cortadas al ras por un disco de energía que lo interceptaron a toda velocidad. Todos se sorprendieron y no era para menos, pues se trataba de la técnica insignia de Krillin, la cual 18 inmediatamente reconoció. El humano se encontraba un poco lejos de ahí, observando todo desde abajo, y apenas consciente y de pie, pero satisfecho de que por fin había logrado tomar a su oponente por sorpresa. Luego volvió a desmayarse del cansancio. Con esto, Bujin ya no podía utilizar su técnica y comenzó a desesperarse cuando detrás de este apareció Tenchin Han, preparando su ataque insignia, el Kikohu. Utilizando sus 4 brazos, lanzó un enorme rayo de energía que le dio de lleno a su enemigo, el cual no pudo hacer nada más que mirar la cegadora luz y recibir el golpe de calor en cuestión de segundos que parecía haberlo eliminado por completo. Su energía dejó de sentirse y por fin lo habían logrado. Ten reconoció que si no hubiera sido por Chaos no lo hubieran conseguido. Era un oponente formidable y tenía la misma fuerza que un pequeño Cell Jr., pero era más peligroso que ellos gracias a sus habilidades. Regresando con Piccolo, este había tomado la ventaja de nuevo, y de un ataque lanzó volando a su oponente, haciendo que atravesara varios edificios hasta terminar colapsando con una pared. Y gravemente herido, Piccolo dijo que ya había terminado y Vido aceptó. Pero en un intento de tomar al Namekiano por sorpresa, le lanzó la técnica de los hilos, dando en el blanco y paralizándolo. Con esto ya no podía hacer nada. Quizás Piccolo era más fuerte incluso que todos los enemigos que había eliminado para su maestro Boyac, pero nadie podía escapar de sus hilos psíquicos. Drenaría toda su energía por completo, y en cuanto esto sucediera lo cortaría en pedazos. Pero Piccolo ni siquiera se inmutó. Sus ojos brillaron por un instante y disparó de ellos sus 2 rayos, los cuales atravesaron el pecho y los pulmones de su enemigo, haciéndole retroceder y toser, mientras miraba cómo es que se desangraba rápidamente. Hey, esta es otra referencia a Multiverse. Piccolo le dijo que estaba esperando que utilizara esa técnica, ya que como era su carta de triunfo significaría que solo lo usaban cuando se encontraban acorralados, y sin nada más que hacer. Pero tenía la desventaja de que también al usuario lo dejaba inmóvil por demasiado tiempo.
por lo que fue fácil contrarrestarla. Luego le sugirió que la mejorara para la próxima vez, pero irónicamente no habría una próxima vez, pues le dijo que su lujuria por la violencia y brutalidad fueron lo que lo llevó a ser eliminado por sus propias manos. El Heraseijin suplicó por su vida y le dijo que esperaba que le diera un segundo. Picoro demostró algo de empatía y le dijo que estaba bien, pero seguido de esto alzó su mano directo hacia la cara de su enemigo y contó 1. Luego de que el segundo pasara, lanzó desde su mano un ataque de energía que lo pulverizó por completo, acabando con él y así dejando uno menos. Luego se disculpó y le preguntó al resto de las cenizas si necesitaba un poco más de tiempo. Diablos, que demasiada esencia. Mientras tanto, el único que faltaba era Trunks, quien seguía peleando contra su oponente Kogu. Los dos estaban utilizando sus espadas y los usuales choques de ataques ahora eran intercambiar sonidos de metal y rechinarse al golpearse entre sí. Los dos tenían heridas visibles en todo su cuerpo, pero aún así tenían energía suficiente para seguir. Sus movimientos eran tan rápidos y fuertes que en lugar de destruir sus alrededores como los demás, terminaban cortándolos y haciéndolos pequeños pedazos. Ambos mostraban una gran maestría con la espada. Uno de los choques de la espada los separó por algunos metros. Los dos guerreros aprovecharon para tomar un impulso y volver a atacar, pero Kogu logró hacer que la guardia de Trunks se rompiera, así que preparó unos de sus ataques especiales. Dio varias vueltas a su espada y lanzó varios cortes que atravesaron varios kilómetros y cortaron edificios y montañas. Pero Trunks consiguió defenderse de cada uno de estos con su propia arma. Ahora siendo Kogu el de la guardia baja, Trunks aprovechó para lanzarle un corte desde abajo. Su enemigo apenas si logró poner su espada para defenderse, pero no fue suficiente. La espada de Trunks logró cortarla fácilmente y atravesó hasta cortar también parte de su rostro. Luego Trunks aprovechó el impulso y tomó su espada para hacer un segundo corte de arriba hacia abajo. Pero en ese momento Kogu tiró su propia arma para atraparlo con las dos manos de Trunks. Sin embargo, no la mantendría en la misma posición como hubiera sido normal, sino que este aprovechó el impulso de su oponente y utilizó la inercia a su favor, lanzándola hacia un lado, logrando hacer que Trunks cayera y le quitara su espada. Goku entonces tomó la suya, el cual se encontraba partida por la mitad y se lanzó a toda velocidad contra el Saiyajin. Este ya no tenía nada con qué defenderse, así que solo logró cubrirse con el antebrazo, el cual fue atravesado por completo, pero evitó que sus partes vitales fueran dañadas. El impulso lo lanzó lejos y terminó atravesando y destruyendo una casa. Luego Kogu tomó la espada de Trunks y sin perder tiempo se lanzó a perseguirlo, y así atacarlo una vez más, habiendo logrado obtener ventaja en muy poco tiempo ya que su enemigo estaba indefenso y con un gran daño, por lo que no desperdiciaría esta oportunidad. Este se lanzó hacia él con un gran salto intentando hacer un corte hacia abajo, y Trunks hizo lo único que pudo rápidamente sacando la espada que tenía clavada en el antebrazo, y la utilizó para detener el ataque de Kogu. Ambas espadas chocaron, pero ahora con dueños diferentes. Ambos mostraron una sonrisa algo sádica, pero que indicaba que se encontraban disfrutando la pelea al máximo. La espada de Trunks que Kogu tenía no soportó más y terminó rompiéndose a la mitad. Ahora ambas armas estaban en igual de condiciones. Kogu dio otro salto hacia arriba para alejarse y después los dos volvieron a lanzarse a toda velocidad. Intercambiaron varios cortes más hasta que el momento decisivo llegó. Los dos apostaron con todo por el poder. Era ahora o nunca. Arremetieron contra su oponente listo para atravesarlo. Chocaron y se escuchó el sonido del filo de las espadas atravesando los cuerpos. Al parecer ambos habían acertado sus ataques. Salieron chorros de sangre, pero no podía distinguirse bien de quién se trataba. El hombro de Trunks había sido cortado varios centímetros por su propia espada. Lucía realmente doloroso, pero en cambio él había logrado atravesar a su oponente justo debajo del pecho, en la parte superior de su estómago, y de ahí era donde brotaba la mayor parte de la sangre. En ese momento ambos se apartaron a toda velocidad, pero Kogu no pudo aguantar más y cayó de rodillas. Claramente fue derrotado por el Saiyajin. Trunks lo miró y reconoció que ya no podía seguir, pero a pesar de que usualmente él era quien se encargaba de los enemigos sin piedad, en esta ocasión reconoció la valía y el orgullo de su oponente, por lo que no le eliminó al instante. Kogu después volteó a verlo con ojos casi entrecerrados, estremeciéndose del dolor que sentía. Vio el semblante serio de Trunks y luego cerró los ojos sonriendo, casi como si estuviera satisfecho de haberlo dado todo en aquella pelea, sin remordimientos por haber perdido contra aquel oponente. Apenas podía respirar y mucho menos hablar, pero utilizó sus últimas energías para darle un mensaje a Trunks que no quería que fuera ignorado. Si tienes la oportunidad, por favor, dile a Sangia
Kogu seguía tosiendo sangre y no parecía que fuera a terminar su oración, pero siguió. Lo siento, no pude protegerla a ella ni a su pequeño hermano Kenta. Trunks se sorprendió de esto. Realmente no los conocía, pero no esperaba que fueran más que simplemente crueles enemigos. Estaba acostumbrado a solo lidiar contra monstruos y oponentes como los androides del futuro, que no tenían sentimientos. El mismo Cell o Freezer, pero nunca contra enemigos que se comportaran como seres realmente con emociones. Desde el momento en que Kogu demostró honor hacia la pelea, había sentido que este era algo diferente. Perdón por no ser lo suficientemente fuerte. Estas fueron las últimas palabras de Kogu, quien luego soltó la espada de Trunks y se quedó inmóvil, sin poder hacer ni un solo ruido más, y sus pupilas palidecieron y se quedaron completamente en blanco, mientras una lágrima salía de sus ojos. Ya se encontraba sin vida, sin caer, como todo un guerrero. Trunks se percató de que ya había terminado y no sintió remordimiento, pero tampoco satisfacción. Y después de escuchar su mensaje le prometió que como había demostrado honor en su pelea y había sido bastante buena, le daría su mensaje a Sangia. Si es que tenía la oportunidad, claro. Pero antes de eso tenía el presentimiento de que había un último y gran problema con el que todos tendrían que lidiar. De vuelta al campo de batalla, Bojack se encontraba peleando contra Vegeta. Nappa, Raditz y Sangia también hacían lo que podían. ¿Qué pasará ahora que todos sus hombres han sido derrotados? Pero el maníaco pirata espacial no parece perder la ventaja. ¿Podrán enfrentarlo y derrotarlo todos al mismo tiempo? ¿O acaso Gohan será quien salve a todos de nuevo como lo hizo con Cell? Averigüémoslo en el próximo capítulo de Dragon Ball Z Golden Age.